¿Qué tal, amigos? Es un gusto poder volver a saludarle desde las instalaciones de la Comunidad Cristiana de Martínez de la Torre. Mi nombre es José Luis Carmona y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Manantial de Vida. El día de hoy le presentamos un programa titulado La tenía, era suya y la dejó ir. Y le voy a explicar por qué. Mire, pero para eso le invito a que si usted tiene una Biblia a la mano o si no la tiene, bueno, puede usted escribir la cita que le voy a dar. Es acerca del libro del Génesis, que es el primer libro que se encuentra en la Biblia, en el capítulo número 1, del versículo 25 al 31. Vamos a leer para darle entrada al programa de esta ocasión. Dice Génesis capítulo 1, versículo 25 al 31. Dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. En este relato del Génesis, que quiere decir comienzo, inicia este versículo diciendo que hizo Dios los animales, hizo el ganado, hizo todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y dice que vio Dios que era bueno. Dios hizo todos los animales y hasta ahí terminó esa obra y dijo que era bueno. Versículo 26 dice: entonces dijo Dios. Dios terminó de hacer los animales después que dijo que se hicieran los animales y terminó esa obra. Aparte, el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que acababa de crear, dice, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, empezó el Señor diciendo: hagamos al hombre, y habló en plural, dijo hagamos. ¿A quién le estaba hablando? Bueno, en el versículo anterior leímos que Dios hizo los animales, que Dios dijo que se crearan todos los animales de la tierra según su género. Y después dice Dios: hagamos al hombre. O sea, aparte del animal, nosotros no somos animales, ni siquiera animales pensantes como algunos dicen, sino que Dios nos creó aparte. Y no solamente nos creó aparte, sino que para hacer el hombre intervinieron las tres personas de lo que llamamos la Santísima Trinidad. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién lo hizo? Dice que intervino el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Dice: conforme a nuestra semejanza. Dice: ¿y para qué lo vamos a hacer? Dice: para que Él sea Señor de los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No varón, hembra y homosexual, ¿verdad? Dice que varón y hembra los creó, solamente hay dos sexos. Dice: y los bendijo Dios y les dijo, les dio una orden. Dice: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El propósito del hombre, para el cual Dios lo creó, dice que era para que fuera señor de los peces del mar, para que tuviera mucho fruto, para que le fuera bien y para que se multiplicara, para que llenara la tierra, para que fuera Señor sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y después de que Dios hizo al hombre y que lo hizo con este propósito, dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y les serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Dice el versículo 31 de Génesis 1 que estamos leyendo, dice: y vio Dios que lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo creó para ser Señor.
para que se enseñoreara, dice, sobre todo lo que él había creado. Dios le da la capacidad al hombre para que administre lo que él mismo había creado. Le compartió la gloria de gobernar, lo hizo un rey. ¿Y por qué digo que lo hizo un rey? Bueno, porque la palabra rey, si usted la busca en la Wikipedia o en algún diccionario que tenga usted a la mano, dice que viene de la palabra regir, de regio, de gobernar. Lo hizo un gobernante, lo hizo administrador de las cosas que él había creado. En algunas partes de la Biblia dice de Jesucristo en el libro de Apocalipsis que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la pregunta es, ¿de cuáles reyes y de cuáles señores? Dice, Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De cuáles reyes? ¿Del rey de España? ¿Del rey de Suecia? ¿De los reyes de Dinamarca? ¿De cuáles señores? Bueno, por lo que acabamos de leer, por lo que le acabo de decir, si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo para gobernar, para sojuzgar, para ser Señor, le estaba dando gobierno. Cuando dice que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, se refiere a que es Rey, él con R mayúscula, de los reyes que somos nosotros con R minúscula, y Señor con S mayúscula, de los señores con S minúscula que somos nosotros. Ahora, usted conoce diferentes tipos de personas y seguramente así como usted conoce gente que aparentemente es muy honorable, así como gente que es también aparentemente y a veces es verdad que es muy despreciable, quiero decirles que esas personas son reyes y son señores porque Dios así los creó. Que algunos han caído en lo más bajo, sí, pero siguen siendo reyes, siguen siendo señores porque Dios los creó para gobernar. Dios no creó basura, Dios no creó gente miserable y Dios no creó gente de segunda y de tercera. Dios nos creó por igual a todos. Pero hubo un problema que determinó el destino de las personas y es el que vamos a ver. En el libro de Efesios, es una carta que escribe San Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, versículo 10 dice que nosotros somos hechura de Dios. Y me fui al griego al diccionario a investigar, y el griego, el original, en donde fue escrita la palabra de Dios y después traducida a los diferentes idiomas, como es el español, que es el idioma en el cual la tenemos nosotros, dice que hechura viene del griego poiema, que quiere decir poema. O sea, está diciendo, San Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, dice, nosotros somos hechura suya, nosotros somos poemas de Dios. Lo mejor que le salió a Dios es usted y soy yo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El hombre fue creado para buenas obras, no para malas obras. Ahora, ¿por qué se comporta mal? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Dice, somos hechura suya, somos un poema de Dios, fuimos lo mejor que le salió a Dios. Y fuimos creados en Cristo Jesús, dice que para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero hay algo, como le decía hace un momento, que nos separa del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y que nosotros, aunque tenemos el título de Rey, como le decía, nosotros hemos caído muchas personas, aún en las cosas más bajas, en las cosas más degradantes, y el hombre, así como es capaz de hacer obras hermosísimas, así también es capaz a veces de hacer lo más despreciable, lo más bajo y lo más ruin. ¿Qué originó esto? Bueno, Dios dice que al principio que nos creó, Él nos dio la libertad de elegir. Dice que nos dio libre albedrío, que es la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Y ahí es donde entra la voluntad de cada persona. Y cuando una persona determina portarse mal, bueno, ya lleva implícita una responsabilidad, porque la persona decidió portarse mal. Cuando una persona decide portarse bien, también lleva implícita una responsabilidad, porque decidió portarse bien y Dios tiene algo reservado para esa persona. Dice San Pablo también, en una de las cartas que él escribió, de las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo,
le escribe a una iglesia que se encontraba en Roma, una iglesia que él había fundado, era una iglesia apostólica romana. Esa iglesia apostólica romana, a esa iglesia él escribe una carta y le dice a la iglesia en el capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que, como le leíamos desde el principio, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, que lo hizo un rey, pero ahora el hombre, aún siendo rey, ha caído en cosas degradantes. ¿Por qué? Por no hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué no ha hecho la voluntad de Dios? Porque el hombre ha caído en pecado. Y mire, antes de que usted empiece a pensar que la palabra pecado es una palabra religiosa, déjeme decirle que no. La palabra pecado es una palabra deportiva y es precisamente lo que le da origen al título, si recuerda hace un momento que se lo di de este tema, de la tenía, era suya y la dejó ir. Se lo voy a explicar más adelante. Leíamos que San Pablo le escribe a la iglesia apostólica romana y le dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo que Dios te da, dice que es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, dice que el pecado tiene un salario, y ese salario es el más miserable que hay, porque ese salario dice que es la muerte, y no es otra cosa más que la separación de usted del lugar donde se encuentra Dios, y que usted, como somos personas eternas, usted va a determinar con quién quiere vivir, con Dios o sin Él. Y dice que es un salario miserable, porque las personas cuando estén en su castigo, que también va a ser eterno, esas personas podrán ver que Dios siempre las amó y nunca las va a dejar de amar, y el castigo más grande es que van a estar en un lugar de tormento y sabiendo que Jesús todavía los ama. Pero le decía hace un momento que pecado es una palabra deportiva, y aquí valdría la pena hacernos una pregunta y explicar qué cosa es el pecado. Si el pecado nos ha separado de Dios y tiene un pago tan miserable que es la muerte, pues tenemos que saber qué cosa es el pecado. Y le decía hace un momento que la palabra pecado no es una palabra religiosa, no es una palabra que se le ocurrió a algún dirigente religioso, sino más bien es una palabra deportiva. Esta palabra deportiva es armatía. La definición del pecado en griego, yéndonos al griego, dice que es armatía. Y esta es una palabra de la caza y el tiro deportivo o el tiro de los guerreros. Y quiere decir, armatía quiere decir no dar en el blanco. Cuando un tirador lanzaba la flecha y fallaba el tiro, a eso se le llamaba armatía. Era una expresión de dolor por el fallo al tirar. O sea que en el deporte había una práctica de deporte de tiro, y dice que la persona que estaba con el arco y la flecha apuntaba, y que en el momento en cual él tensaba su arco, tensaba la flecha y disparaba, y esta persona fallaba, dice que era un acto de dolor decir, falló. Nosotros la expresión que decimos es, oh, no puede ser, fallaste. Bueno, en ese tiempo la expresión era armatía, y que quería decir, oh, no puede ser, no dio en el blanco, si estábamos seguros que no iba a fallar. La palabra pecado viene del griego armatía, y es una palabra, como le decía, deportiva. Y mire, como le decía que estamos hablando de deporte, déjeme retomar algunas frases de algunos comentaristas deportivos que seguramente usted conoce y muy a menudo los habrá visto en el fútbol. Voy a retomar algunas de sus frases. Uno de ellos dice: aficionados que viven la intensidad del fútbol, vamos muchachos, la danza en el área, cada uno agarra su chambelán, tuya, mía, tenla, te la presto, acaríciala, bésala. Otro más dice: uf y recontra uf. Otro más dice: suya, 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 suya. Y cuando la persona va a tirar y ve que falla, dice: tirititito nada más. Otro más, cuando ve que la persona se enfila al área en la práctica del fútbol
y ve que de la pierna del jugador sale un disparo bastante fuerte, grita zambombazo. Otro más, cuando las personas fallan, que ya tienen un perfil hacia el área y se acercan peligrosamente a la portería contraria, y ven que ya están cerca y es una oportunidad manifiesta de gol, y ve que la persona falla, el comentarista dice esta expresión: ah, no, bueno, ¿de qué te vas a disfrazar? Infame, le grita al jugador. Esas son expresiones deportivas, son expresiones que se ocupan en el fútbol para dar a entender la lamentación que es que la persona falle estando tan cerca y en una oportunidad bastante manifiesta y clara de hacer un gol. Bueno, cuando se hacía esta práctica del tiro al blanco, les decía, con el arco y la flecha, también había expresiones de esa manera, pero bueno, en aquel tiempo no existía el ah, no, bueno, ¿de qué te vas a disfrazar? Entonces existía la expresión armatía, y en esa expresión las personas que estaban alrededor del juego decían: no puede ser, ¿cómo esta persona falló? Armatía, gritaban, en vez de decir, como le decía hace un momento, tirititito nada más, o la tenía, era suya y la dejó ir, como es el título de este mensaje. Y mire, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice en la escritura el apóstol Pablo, como le decía, que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Le escribe una carta a una iglesia que estaba en Corinto, que era un puerto muy importante de aquel tiempo, en el capítulo 6, versículo 9, y viene el apóstol a través de esta carta y despliega un catálogo de personas que han caído en pecado, personas a las cuales se les pudiera decir: no puede ser que estas personas han fallado, lo tenían todo, sin embargo han caído en pecado. Y estos pecados son los siguientes. Le dice San Pablo a la iglesia en Corinto, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Abre esta carta en esta parte con una pregunta. Dice: no erréis. No erréis. Pecado quiere decir errar, fallar al blanco, como acabamos de ver. Entonces Pablo le está diciendo: armatía, no erréis, no puede ser, no falles, no te equivoques. Y si usted me permite, podría decir San Pablo: no nos hagamos los que no entendemos. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo le dice: no te equivoques, estás errando al ser así. Armatía, no puede ser que hayas caído ahí. Tu vida se convierta en un tirititito nada más porque has caído en una de estas, en uno de estos pecados. Se los vuelvo a repetir. Dice: los fornicarios, las personas que andan buscando tener relaciones sexuales antes de casarse. Los adúlteros también están aquí en este catálogo, las personas que estando casadas buscan tener relación con otras personas que no es su pareja. Los idólatras, las personas que han hecho de una imagen de yeso o de cualquier material pintada por mano y hecha por mano de hombre, y que son personas que adoran a esa imagen más que a Dios. Los afeminados, mire, ahora que he visto por televisión que hay incluso desfiles de la marcha y el orgullo gay, ¿sabe que no es ningún orgullo? San Pablo le dice: no erréis, no te equivoques. Los afeminados, los gays, homosexuales, o como usted le diga, que en los tiempos en que en los lugares por donde yo crecí les decían despectivamente de otra forma, esos afeminados, y aparte los que se echan con varones, dice, los que andan con ellos, dice: no erréis, no te equivoques. Ellos no heredarán la vida eterna, ellos no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque están errando, porque están fallando. Ellos fueron hechos, los afeminados fueron hechos para ser reyes, para ser verdaderos varones, pero en alguna ocasión de su vida ellos determinaron ser como son. Hay mucha gente que ocupa una canción muy popular que dice que árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Y quiero decirle, como leímos hace un momento, que nosotros no somos árboles.
Tampoco somos animales porque, como ya lo vimos, Dios nos creó aparte de los animales, aparte de los árboles. Los árboles y los animales fueron creados para que nosotros fuéramos señor de los animales y de los árboles y de todos los animales del mar también, de las aves del cielo, como ya leímos. Todos los afeminados y los que se echan con varones, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, la gente avara, los ladrones, los maldicientes, o sea, los que hablan mal, los que hablan tonterías, si usted los ha escuchado seguramente, la gente que estafa. Dice que todos ellos no fueron creados para ser así. Ellos determinaron alguna vez en su vida hacer lo malo y caer dentro de estos pecados. Yo no estoy diciendo también, y no se me vaya a confundir, yo no estoy diciendo que Dios odie a estas personas. Dice la palabra de Dios que Dios ama al pecador, a los afeminados, a los que se echan con hombres, a los borrachos, a los maldicientes. Dios los ama, pero aborrece el pecado. Dios ama a las personas porque Él es su creador, pero aborrece lo que hacen las personas. Eso se llama pecado. Hay una oportunidad que Dios da de cambiar. El pecado nos agarra, nos atrapa y nos hace esclavos. Pero San Pablo, después de decirle, mira, todas estas personas no heredarán el reino de Dios, en el versículo que sigue les dice a los de la iglesia, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia de Corinto había personas como las que están aquí, como las que yo le acabo de mencionar, con pecados tan gravosos y tan bárbaros como los que le acabo de decir. Sin embargo, le dice San Pablo, hay oportunidad, porque Dios la da, de romper con el pecado, con romper de los errores que nosotros hemos cometido. Mire, le voy a hacer una comparación muy breve de lo que es el pecado. Si usted comparara el pecado con una jugada de penalti en el fútbol, usted ha visto que de pronto se marca la pena máxima, el jugador toma el balón, va a disparar, y la expectación de los aficionados, hay una gran expectación de los aficionados en el estadio, porque la gente que está viendo por televisión, y empieza a gritar la gente, sí se puede, y empiezan a gritar frases incentivando y dándole ánimo a la persona que va a disparar. El comentarista se prepara y empieza a narrar lo que está sucediendo, dice cómo el jugador toma el balón, dispara, y cuando ve que la persona dispara hace un disparo bastante pobre, bastante deficiente, y le echa el balón a las manos del portero, dice una expresión de un comentarista, ¿no? Tirititito nada más. Y la gente, ¿verdad?, en su casa, en la televisión, viendo por televisión el juego, en el estadio, se mece los cabellos y dice, no puede ser, era el gol del triunfo, o era el gol que nos iba a dar el avance en la siguiente ronda. Y es una expresión de dolor, es una expresión que dicen las personas lamentando que el jugador no metió el gol. En cambio, si se mete el gol, ¿verdad?, usted lo ha visto, el festejo. Recientemente México se coronó campeón de una Copa Mundial de Fútbol, y la expresión de la gente es de alegría, de felicidad en ese momento, a veces de asombro. Y entonces ya el comentarista no dice la tenía, era suya y la dejó ir, sino que entonces vienen los elogios, ¿verdad? Y dice zambombazo, golazo, gol de alfombra roja y caravanas. ¿Por qué? Porque la persona está contenta, el comentarista, las personas que ven por televisión y las personas que están viendo por el estadio están felices porque su equipo favorito acaba de meter un gol. La gente se alegra y va a celebrar. Le decía que la palabra pecado también es una palabra deportiva, y nosotros la podríamos ver de esta manera. La vida que Dios le dio al hombre, y esa vida que Dios le dio junto con lo que el hombre tiene en la vida, que es salud, tiempo. Dios te regaló tiempo, te regaló finanzas, te regaló una familia. Y entonces, así como hay expectación en el estadio y por televisión, también hay una expectativa celestial. Nosotros estamos siendo vistos por Dios y por los ángeles, y hay una gran expectación. Y cuando nosotros fallamos,
Los ángeles también se han de mecer los cabellos, es decir, no puede ser esta persona. Dios, tú les diste todo, le diste vida, le diste tiempo, le diste recursos económicos, le has dado una familia. Y lo más importante, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera, aun cuando el hombre ha sido pecador y ha errado y no le ha dado el blanco, dice que la magnitud del amor de Dios es que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. Los ángeles seguramente le dirán a Dios, Señor, tú ya le diste salud, le diste tiempo, le diste finanzas, y no solamente le diste una familia, y no solamente le diste eso al hombre, también le diste gobierno, le diste autoridad, que fuera Señor, que sojuzgara la tierra. Y aparte, le diste lo más valioso que tenías, le diste a su Hijo Jesucristo. No puede ser que el hombre ande errando, que ande fallando. La vida de Dios, la vida del Hijo de Dios ya fue dada también a los hombres. Los ángeles seguramente, le digo, también dirán, Dios, ya les diste hasta tu Hijo, ¿qué más quieren los hombres? En cambio, si usted escucha mensajes como este y usted decide cambiar, ya dejar de errar, dejar de pecar, seguramente también en los cielos habrá una fiesta. Entonces usted también le meterá un gol al ángulo al pecado. Usted, arrepintiéndose y cambiando, también hará que haya una fiesta celestial, no en el estadio, no en su casa con la botana en el centro de la mesa, sino en los mismísimos cielos. Usted hará que haya una gran fiesta. Y esto no lo estoy inventando. Mire, en San Lucas, si usted lo quiere leer después, si no tiene una Biblia en la mano, San Lucas 15:10 dice, fíjese y deleítese, porque la expectativa celestial, los ojos celestiales también están puestos en usted. Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, por alguien que ha errado, que ha fallado, que ha pecado, que no le ha dado al blanco. Dice que hay una fiesta celestial, los ángeles tienen gozo. Y lejos de lo que usted se imagina que solamente es un momento de alegría, como cuando cantamos un gol, dice que aquí en el cielo hay gozo, no hay felicidad. La felicidad es efímera, solamente dura un momento, el gozo es permanente. Dice que hay un gozo tremendo y se arma la fiesta en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, por uno solo. Usted puede provocar que haya una gran fiesta celestial el día de hoy, si usted así lo quiere. En un salmo, el rey David, el famoso rey David, en uno de sus salmos, con razón exclamaba y decía así, el Salmo 8, capítulo 4, el capítulo 8, versículo número 4, dice, fíjese lo que dice David, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? David se dirige a Dios y le hace esta pregunta, Señor, yo reconozco la condición en la que estoy, y yo siendo rey reconozco que me he equivocado, y dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué soy yo para que pongas tus ojos en mí? Habiendo creado tantas cosas maravillosas y teniendo otras cosas mejores que ver, te fijas en mí, te fijas en los hombres, en nosotros. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria. Dios te dio una corona de gloria, dice, y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo lo puso debajo de nuestros pies. Y eso significa que te hizo un rey, que te hizo para gobernar. Y que si estás como estás es porque tú así lo has decidido, porque tu voluntad ha decidido ir hacia el mal, no hacia el bien. Dice David, sigue diciendo, dice, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar está bajo los pies del hombre. ¿Por qué estás en la situación que te encuentras y por qué no te encuentras gobernando como Dios manda y como Dios estableció? Porque tú así lo has decidido.
A pesar de ver personas en la calle, a lo mejor que estén alcoholizadas, sucias, malolientes, personas vagabundas, quiero decirle que ellos son parte de la corona de la creación. Ellas personas son reyes. Así como tú los veas, son reyes, pero los miras con los ojos humanos. Dios lo mira con los ojos de un Padre amoroso y dice que son reyes, que han caído, ¿sí? Que han caído en lo más bajo, ¿sí? Pero ellos fueron creados para gobernar. Y en alguna ocasión ellos deben de reaccionar, cambiar, que eso significa arrepentimiento, cambio de mentalidad, cambio de pensar, y entonces ellos volverán a ser coronados reyes. Y serán entonces los reyes mencionados en la expresión que se dice de Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Dios le dio al hombre todo para que administrara la tierra, como ya lo acabamos de leer en Génesis y en el Salmo de David. Pero el hombre falló, el hombre erró, le dio vida, tiempo, finanzas, familia, pero el hombre mal administró los recursos y teniendo todo, como dijera el comentarista de fútbol, y le decía yo hace un momento, la tenía, era suya y la dejó ir. ¿Qué dejó ir? La buena vida que Dios ya había determinado para él. San Pablo sigue escribiendo a la iglesia apostólica romana, le dice: iglesia apostólica romana, escucha. Capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, dice, todos hemos errado, todos nos hemos equivocado, dice, y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué cosa es estar destituidos de la gloria de Dios? Yo le decía hace unos programas atrás que es como si nosotros estuviéramos en la fila de las tortillas y después de esperar mucho tiempo para que ya nos despacharan, en el momento que ya fuera nuestro turno, alguien nos dijera: mira, te equivocaste y te vas hasta atrás, hasta lo último de la fila. Eso es estar destituido de la gloria de Dios, que el hombre estaba en primer lugar y por haber pecado, por haber errado y por haber fallado, ahora está en el último lugar. Lo echaron para atrás a hacer la fila. ¿De qué manera puede regresar a ser parte de la primera fila y estar en la primera posición que originalmente Dios le dio? Bueno, dice San Pablo que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo que Dios te da, dice que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado te da muerte, el Señor Jesucristo te da un regalo que es la vida. El pecado nos hace esclavo, le decía hace un momento. Te convierte en un esclavo y cada día seguramente de las cosas que tú has hecho y que yo he hecho, de todas las cosas que nos condenan en la mente, bueno, solamente las personas que le han pedido perdón a Dios y que han cambiado, son las personas que ahora tenemos paz. Tenemos la seguridad y la certeza que Dios nos ha perdonado y que Él ha borrado todos los errores que hemos tenido, los que se han visto en público y los que se han hecho en lo oscurito, y que aunque pensabas que Dios no te ha visto, Dios sí te ha visto. A lo mejor las personas no, pero Dios sí nos ve. Y ese pecado, ese errar, ese no dar en el blanco, nos hace un esclavo. Nos hace esclavos porque a cada rato la mente está, ¿verdad? ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas? Piensas que nadie te vio, pero Dios te estuvo viendo. Y mire, le voy a decir qué cosa es un pecado. Le voy a explicar con una ilustración. Esta ilustración se llama ¿recuerdas lo del pato? Dice la ilustración de esta manera. Vamos a saber qué cosa es un pecado. ¿Por qué estoy hablando tanto de pecado? Pues porque eso nos ha separado de Dios. Dice que había un pequeño niño visitando a sus abuelos en su granja. Él tenía una resortera o un charpe, como lo conocemos por aquí en la localidad. Dice, con la que jugaba todo el día. Practicaba con ella en el bosque, pero nunca daba en el blanco. Estando un poco desilusionado, regresó a casa para la cena. Al acercarse a casa, él iba frustrado, iba molesto. Dice, divisó a un pato. El pato era mascota de la abuela. Y sin poder contenerse por lo frustrado que iba de no poder dar en el blanco, dice que usó su charpe y le pegó al pato en la cabeza. ¿Y qué cree? Lo mató. Dice que estaba triste,
estaba espantado y todavía en pánico escondió el cadáver del pato en el bosque, pero se dio cuenta, oh sorpresa, que su hermana lo estaba viendo. Su hermana Lucrecia lo había visto todo, pero no dijo nada. Después de comer, la abuela dijo, Lucrecia, a su hermana, del niño que había matado el pato, dice, acompáñame a lavar los platos. Pero Lucrecia irónicamente le dijo a su abuela, Pedro me dijo que hoy quería ayudarte en la cocina. ¿No es cierto, Pedro? Y ella le susurró al oído, ¿recuerdas lo del pato? Entonces, sin decir nada, Pedro lavó los platos. Su hermana lo estaba coaccionando. Dice que en otra ocasión el abuelo preguntó a los niños si querían ir de pesca. Y la abuela dijo, lo siento, pero Lucrecia debe ayudar a preparar la comida. Pero Lucrecia, que sabía lo del pato, con una sonrisa dijo, no, yo sí puedo ir, porque Pedro me dijo que a él le gusta ayudar. Nuevamente le susurró al oído, Pedro, ¿recuerdas lo del pato? Entonces Lucrecia fue a pescar y Pedro se quedó. Transcurridos muchos días, dice esta ilustración, en que estaba haciendo sus propias tareas y las de Lucrecia, o sea, ahora Pedro tenía doble trabajo porque su hermana lo estaba coaccionando, y finalmente él no pudo más con esa carga que tenía, con esa culpa, dice, y fue donde estaba la abuela y confesó que había matado al pato. La abuela se arrodilló, le dio un gran abrazo y le dijo, amorcito, yo ya lo sabía. Estuve parada en la ventana y lo vi todo, pero porque te amo te perdoné. Lo que me preguntaba era hasta cuándo permitirías que Lucrecia te tuviera como esclavo. Mis amigos que me ven a través de este medio de comunicación, ¿hasta cuándo permitirás que tus pecados sin confesar te mantengan esclavo? Solamente le prestarás oído cuando el pecado te diga, ¿recuerdas lo del pato? Esa voz que te esclaviza y que te dice, Dios, ¿perdonarte a ti? ¿Recuerdas aquella vez que le dijiste, mira, Dios, perdona, ya no lo vuelvo a hacer? ¿Y lo volviste a hacer? Y la segunda vez que le dijiste, Dios, mira, me duele lo que hice, perdona, ¿y lo volviste a hacer? Y la tercera vez que acudiste y le dijiste, mira, Señor, pues perdóname, lo volví a hacer, pero ya no lo vuelvo a hacer. Y seguramente hubo más veces. Esa voz que te condena y te dice, no, esta vez Dios ya no te va a escuchar. Alguien como tú que lo ha defraudado tantas veces. Y entonces, ¿verdad? El mal que también trabaja para su reino, te dice, sí, así es, Dios ya no te va a escuchar. Dios ya no te va a perdonar a ti, que vez tras vez te dice, no lo hagas, si lo haces, no lo hagas, si lo haces, y vez tras vez pecas, erráis, como dice el apóstol, no das en el blanco cuando tiras, y entonces la persona, ¿verdad?, se amarga, se oprime, se deprime, llega a la depresión y piensa que Dios ya no le va a escuchar. Pero sabes, tú no sostienes a Dios con tus promesas, Él te sostiene a ti con las suyas. Y siempre, mientras tenga vida, decía el escritor del libro de los Proverbios, que mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras tengas vida, Él te va a estar esperando con los brazos abiertos. Mientras tú vayas con un corazón, como decía David, con un corazón contrito y humillado, Él, como tu Padre, estará esperando un alma que quiera regresar a sus brazos, como en la historia del hijo pródigo que hemos visto en muchas ocasiones, que el padre no estaba esperando al hijo para condenarlo, sino para abrazarlo y para decirle, tú eras mi hijo, creí que habías muerto, pero ahora has vuelto a nacer. Ese día que tomes la decisión, la buena decisión de cambiar, y que puede ser hoy si tú quieres, podrás escuchar las palabras de tu Padre diciéndote, sí, hijo, te perdono. Yo ya sabía, como le dijo la abuelita a Pedro,
Yo ya sabía lo del pato, solamente estaba esperando que tú vinieras con un corazón arrepentido y me dijeras: perdón, papá. Y entonces el Padre Celestial escuchará su voz que te dice, como le dijo al profeta Jeremías en el capítulo 33, versículo 11. Dice Jeremías: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo y me dijo: este mensaje es para los hombres. Escucha y disfruta este mensaje de parte del corazón de Dios. Dios le dice a Jeremías: dile a la humanidad, con amor eterno te he amado. Por tanto, por ese amor eterno que te tengo, que es para siempre, dice: te he prolongado mi misericordia. Yo te perdono las veces que te equivoques. Nada hará que Dios te ame menos, mi estimado amigo. Absolutamente nada de lo que tú hagas hará que Dios te ame menos. Jesús en la palabra dice que el que viene a Él no le echa afuera. Que nadie te venda la idea que Dios ya no, como dicen las personas, que tú ya no tienes perdón de Dios. Eso lo dicen las personas, pero no lo dice Dios. Dios dice: con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia no se acaba. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra de Dios. Hoy usted y yo podemos gozar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios y de ser un rey caído a levantarse nuevamente y a ser constituido un rey nuevamente. Pero no solamente eso, Dios nos ofrece todavía más, porque en Dios siempre hay ganancia. Y no solamente es que seas restituido a tu puesto de rey y de señor, sino que ahora seas hecho un hijo o una hija de Dios. Y mire, yo no le estoy hablando del Dios que nos ha vendido la religión falsa, que nos muestra un Dios sangrante, derrotado, a un Dios tan ocupado que necesitamos de intermediarios para poder ir a Él, o un Dios que está atrás de las nubes enojado, atento a ver en qué la riega usted o yo, o viendo ahí enojado, ¿verdad? Y diciendo a los ángeles: mira, esa persona se va a equivocar, ¿ya lo viste? Otra vez se equivocó, otra vez erró, otra vez armatía, ¿verdad? Y se enoja y se molesta con usted porque usted a cada rato se equivoca y se enoja conmigo. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que dijo: con amor eterno te he amado. Ese Dios es el de la religión falsa. La gente religiosa quiere encerrar a Dios allí, pero Dios no es un pajarito el cual puede ser encerrado en una jaula llamada religión. Yo no le hablo del Dios de la religión que personalmente me heredaron mis padres. El Dios que yo le hablo es un Dios de puertas abiertas. En el cielo quiero decirle que no hay burocracia. Dios no necesita de nadie para que usted tenga acceso a Él, salvo del Hijo de Él, que es Jesucristo. Él es el sumo pontífice, el más alto puente entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre. Yo le estoy hablando del Dios que se mueve, del Dios color, del Dios movimiento, del Dios que nos da calor, del Dios que todo lo ve, del Dios que todo lo sabe, del Dios que todo lo puede. Le estoy hablando del Dios vivo y verdadero. Le hablo del Dios que lo está esperando con los brazos abiertos, seas como seas, hayas hecho lo que hayas hecho. Así es cerrado una y otra vez. Y aunque en vez de que tu vida fuera un zambombazo, te haya salido un tirititito nada más, Dios te dice: tú eres una persona valiosa, porque yo al principio, como veíamos, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y no quiere decir a su imagen y semejanza que nos parezcamos físicamente a Él, sino que funcionemos como Él. Eso quiere decir a su imagen y conforme a su semejanza, como dice la Escritura. Yo te estoy hablando del Dios que te ama, el Dios que te creó en el vientre de tu madre, el que dijo que eres la corona de la creación, que eres lo mejor que le salió, como veíamos hace un momento, que somos hechura suya, que tú eres un poema de Dios, eres lo mejor que le salió. Y que aunque hayas caído aún en lo más bajo, no debes de olvidar que Él te ama. Como leía hace un momento y le decía que en San Juan 3:16 dice que de tal manera Dios tuvo una pasión. Dice un comercial por la televisión: la pasión manda. Efectivamente la pasión manda, pero no la pasión de esa empresa
que vende licor, sino la pasión de Jesucristo es la que manda. La pasión que tuvo, que dice que de tal manera, de esa magnitud fue el amor que nos tuvo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tú pases de ser parte solamente de la creación a ser un hijo suyo, para que funciones como Él. San Pablo, mire lo que le escribe a la Iglesia Apostólica Romana. Escucha, le dice San Pablo, Iglesia Apostólica Romana, capítulo 8, versículo 1. Escucha, dice: ahora pues, ninguna condenación, escúchelo bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. San Pablo le dice a la Iglesia Apostólica Romana: a partir de hoy Jesús ya vino y ya murió, dijo consumado es, yo ya pagué por ti. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación. Nadie te puede condenar porque Jesucristo ya pagó por ti. Y algunos de ustedes me preguntarán: bueno, pero ¿cómo se remedia eso del pecado? ¿Cómo es que ahora yo puedo vivir una vida como la que ofrece Jesucristo? ¿Cómo puedo ser yo una persona que ya no soy condenada? Como dice San Pablo, ninguna condenación haya para mí, que nadie me pueda señalar. Bueno, la Biblia da la solución. Dice San Juan 14:6 que Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Como le decía, Dios es un Dios de puertas abiertas. Y mire, aquí en la localidad hay una persona que vende periódico y dice una expresión que a veces raya en lo burdo, ¿verdad? Y dice: el que salió retratado, salió retratado. Y el que no salió retratado, ese no salió retratado. Y algunas personas, ¿verdad?, se ríen de esa, les causa gracia esa frase. Pero fíjese que en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice algo similar. No porque alguien haya salido retratado en esa ocasión, sino porque dice: el que tiene al Hijo. Le hablaba yo de la solución. La solución es, dice San Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Muy simple, ¿verdad? Algo así como dice este amigo, que el que salió retratado, y el que no salió retratado, ese no salió retratado. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, tiene el perdón de Dios. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Le decía hace un momento que podemos pasar de un rey caído o reina caída, en el caso de la mujer, a ser un hijo o una hija de Dios. Pero para que suceda esto, dice San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Así es que la solución está ahí, la dice San Juan. Dice: de modo que todos los que le recibieron, las personas que le reciben en el corazón a Jesucristo por medio de la fe, dice: los que creen en su nombre, Dios les dio un poder, les dio una autorización, le firmó, dijo Dios: yo firmo por ellos, y ahora van a ser hechos, van a ser convertidos en hijos de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17, San Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dice: las cosas viejas pasaron. Lo que te equivocaste, en lo que erraste, en lo que pecaste, en lo del pato, ¿te acuerdas? Dice: las cosas viejas pasaron, lo del pato se quedó atrás. He aquí, dice que todas son hechas nuevas. Viene un nuevo nacimiento y surge una nueva criatura. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa nueva criatura de la que yo le hablo y habla San Pablo, dice que tiene una nueva mente, un nuevo corazón y un espíritu regenerado. Esa nueva mente es provocada por el arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, y esa palabra metanoia quiere decir decisión de cambio.
cambio de mentalidad, no de sentimiento, que usted le esté llorando a Dios y que al otro día vuelva a ser igual o peor que antes, sino que usted determine por su voluntad decir: sí, yo me he equivocado, pero ahora le pido perdón a Dios y voy a creer no solamente en Él, no solamente voy a cambiar de actitud, o sea, me voy a arrepentir, sino que voy a creer en el Evangelio. Y el Evangelio viene del griego evangelium, que quiere decir buenas noticias. Y esa buena noticia, mis amigos, no es más que el Hijo de Dios ya vino a pagar por ti, ya vino a pagar por tus pecados, ya vino a pagar por las veces que te salió un tirititito nada más. Esa nueva criatura también la habla el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Decía Ezequiel de parte de Dios, dice: si te arrepientes, si haces lo que te estoy diciendo, dice, te daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Esta, mis amigos, es la palabra de Dios que yo tengo hoy para ustedes de su parte. Usted determinará a quién le va a hacer caso, a quién le va a prestar su oído, a la persona que anda alcoholizada, a la vecina que solamente le gusta andar hablando de los demás, al afeminado o llamado gay, al varón que se echa con varones, o a la palabra de Dios que yo le acabo de decir. ¿A quién le va a hacer usted caso y a quién le va a prestar usted su oído? A la mujer de la televisión que grita que pase usted ya sabe cuál es la siguiente palabra, y realmente es una persona sin gracia, ¿verdad? Porque la gracia dice que es el favor extremo de Dios, y una persona sin gracia es una persona desgraciada. Es una persona que no tiene el favor extremo de Dios en su vida. La palabra gracia eso significa. Y dice la Biblia que nosotros por gracia somos salvos, por el favor extremo de Dios somos salvos por medio de la fe. Y dice que esto es un don de Dios, no es de nosotros, es un don de Dios que se le plació regalarnos. No por obras, dice, no por lo que hagas, para que nadie se gloríe. Mis amigos que me escuchan a través de este canal, quiero decirles que ustedes nacieron originales y les invito a que no terminen su vida, a que no mueran como una copia pirata. Dios te hizo original. La decisión está en tus manos. Dios, como les decía hace un momento, nos dio la libertad de elegir entre el bien y el mal. La palabra de Dios ya fue dada a través de este programa. La decisión es de cada uno de ustedes. Y esa decisión implica su voluntad, pero también implica una responsabilidad. Y usted no podrá decir algún día: a mí nadie me dijo, yo no sabía. Delante de Dios, usted ya es responsable de la palabra que yo le acabo de dar. Con eso termino este tema y le hago una invitación a la comunidad cristiana de Martínez de la Torre. Si usted quiere seguir escuchando temas como esos, puede acudir a la comunidad cristiana de Martínez de la Torre. Los días miércoles los esperamos aquí a las 7:30, tenemos reunión de oración, 7:30 p.m, reunión de oración. Y el día domingo puede usted venir junto con su familia, hay una reunión familiar, domingo 10:30 de la mañana. Lo esperamos aquí en la comunidad cristiana de Martínez de la Torre, la cual se encuentra en el Boulevard Alfinio Flores Beltrán, casi frente a la entrada al Panteón Municipal, aquí en Martínez de la Torre. Bien, pues mandamos un saludo a nuestros amigos Luis Esma Campillo, a su esposa Rosario Sánchez, que nos hacen el favor de vernos, a Trinidad Moreno Amares, a nuestro amigo Fernando Domínguez Martínez, que lo acabo de ver hace unos días y nos alegra verle bien de salud. Había tenido problemas de salud, pero ahora me alegro de verlo muy bien. Gracias a Dios que ha recuperado la salud. Mi nombre es José Luis Carmona y le doy las gracias por el favor de su atención. Si usted quiere estar en contacto con nosotros, le doy el correo de la comunidad, es csmcercadeti@hotmail.com. Y bien, pues le agradezco el favor de su atención y le deseo que la pase usted muy bien. Con Cristo, claro.